De nueva cuenta tu servidor, Juan Gabriel Cárdenas Chaboya. En la sección Conociendo a, me encuentro y tengo el privilegio de entrevistar el día de hoy al doctor Francisco Javier García Ramírez. No, pues agradezco al doctor por esta invitación y por esta charla y esta plática que podemos tener. Gracias por la invitación, doctor. Gracias, doctor García Ramírez. Gran privilegio que concede a este canal de YouTube y a su servidor. La primera pregunta es, cuando usted era pequeño, 6, 8 años, ¿usted quería ser algo de grande? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? Bueno, pues la verdad es que yo creo que tengo muy mala memoria porque no recuerdo exactamente esa posición de razonar, pensar, creer en algo. Solo recuerdo los primeros consejos de mi madre, pues el hecho de toda madre amorosa de que tienes que estudiar y tienes que hacer algo, pero no tenía exactamente una conciencia de qué o a dónde llegar o cómo hacerlo. Tal vez hay niños precoces para los cuales sí empiezan a imaginar desde muy pequeños, pero en mi caso no era así, era jugar, ir a la escuela, aprender, y el primer impacto, pues los libros que te dan en la escuela, en la primaria, ¿no? Ese fue el primer impacto de conocimiento o lo que iba a ser una intelectualidad en el futuro, ¿no? Cuando usted refiere, doctor, que tiene conocimiento a través de los primeros libros, ¿qué hace su papá respecto de poder ayudarle a desarrollar esta nueva inquietud que tenía usted como niño, doctor? Resulta que llegamos a la escuela primaria y no alcanzamos salón. Iba en una escuela primaria pública. Los que nacemos con pocos recursos económicos, pues vamos a escuelas públicas. Me asignaron a mi grupo la sala de usos múltiples, y en esa sala pues estaban todos los libros de texto que se iban a obsequiar a todos los grupos, a toda la escuela y pues a nosotros también. Y para mí fue una maravilla encontrarme con una sala repleta de libros, con todos los libros de primero a sexto y todos los que se iban a entregar. Y para mí fue una maravilla, fue como entrar a una mina de oro y encontrar los mayores tesoros ahí. Empecé a llevarme a casa los libros de primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, que aquí tengo, por cierto, algunas muestras de ellos. Para mí fue increíble conocer estos libros de texto. Resulta que mi madre me había enseñado a leer poniendo una vela en un frasco allí. Y como no teníamos electricidad siempre, con esa vela me enseñó a leer. Entonces para mí llegar y ver esos libros de texto fue impresionante, fue increíble. Libros de texto gratuitos que para mis años, que ya tengo algunos, pues eran los libros de la patria, ¿no? Con esta imagen de la patria, y para mí fue un gran impacto. Pasado el tiempo, pues comienzas a leer y comienzas a conocer. Recuerdo que los libros de cuarto y quinto para mí fueron muy importantes, aun cuando iba en primero, porque vi la Edad Media, los bárbaros, los godos, los visigodos, todo el feudalismo, y aunque no entendía mucho estando yo en primero, pues para mí fue un impacto, sobre todo esos textos y los libros de lectura de primero y de segundo, ¿no? Cada uno tiene diferentes formas de adquirirlo, ¿sí? ¿Usted cómo adquiere el conocimiento, doctor? Hay diversas teorías sobre la adquisición del conocimiento. Sin embargo, me parece que todo tiene que ver con los intereses, que te comience a interesar y empiezas a recibir estímulos del medio y empiezas a hacer una crítica y empiezas también a hacer una conciencia de ti mismo. Recuerdo que, siguiendo en parte de la conversación de lo que preguntabas de mi padre, recuerdo que mi padre leía mucho, 1 o 2 libros. Mi papá llegó solo hasta tercero de primaria, pero leía mucho, así. Entonces él venía de un pueblecito de allá de Guanajuato y se acostumbraba a que cuando ya los niños sabían leer y escribir, pues ya para qué van a la escuela, ¿no? Entonces mi padre era un asiduo lector y pues yo también tenía mis libros junto con mis hermanos. Tenía además la comisión de tratar de enseñar a mis hermanos lo más que podía. Yo era el mayor de esa familia y bueno, teniendo esa apertura del conocimiento y conversando con mi padre, pues llega la edad de que eres preguntón de todo, ¿no? Recuerdo que la primera pregunta fue ¿qué significa SA? Sociedad Anónima, me contestó. Y la siguiente fue, y de CB, dice, de capital variable, ¿no? Porque los camiones tenían rotulado esta leyenda si decía SA de CB.
Y empecé a preguntar hasta que mi padre en una de esas se colmó y me dijo, te voy a comprar unos libros para que no vuelvas a preguntar. Cualquier cosa que quieras en estas enciclopedias de 2 tomos de editorial Danai, de Océano y Danai, y da un recuerdo las editoriales. Y aquí está, cualquier cosa que quieras y que necesites saber y quieras preguntar, aquí están estos 2 libros. Y si quería yo saber algo más, había en la primaria, a la salida de la escuela primaria, una biblioteca que se llama Vito Alessio Robles, la biblioteca. Y si quería algo más, tenía que ir yo a la biblioteca, y tenía una leyenda en la biblioteca que decía sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y yo llegaba al 5 para las 10 y me sentaba esperando que abrieran la biblioteca, y la biblioteca la iban abriendo a las 10:30, 11 de la mañana, y yo sentado ahí esperando a ver a qué hora entraba a la biblioteca. Y entonces había ficheros, no eran ficheros electrónicos, sino de tarjetas. Jalaba yo el fichero, había de autores, de obras, de tomos, de géneros, y empezaba yo a buscar y sacaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fichas. La llevaba al mostrador y me decían, oye niño, ¿por qué quieres estos 10 libros? Pues porque los quiero ver. No, nada más te vamos a ver 2. Pues escoge 2. Y le daba 2 fichas y ya se las entregaba. Y a las 3 de la tarde ni siquiera había acabado de consultar uno. Y entonces me decían, ya ves, ¿para qué querías 10 si ni siquiera acabaste con 1? Y ellos sabían más o menos el hecho de que estaba haciendo. Yo me imagino ahora los jóvenes de este tiempo que van a internet y buscan documentos electrónicos, bases de datos, revistas, libros, y que tienen toda la información ahí. Pues yo me hubiese vuelto loco si hubiese tenido toda esa información, porque yo tenía que buscarla, yo tenía que rastrearla, yo tenía que ir a buscarla en una ficha, a buscarla en un anaquel y ver que sí existiera el libro y buscar la página y adentrarme en el texto hasta que encontraba cierta parte de la información que estaba buscando. Entonces, pues sí, es todo un desafío para alguien que quiere aprender y que tiene pues un mundo limitado, que se reduce a las bibliotecas, pero tener una biblioteca de todos es algo muy importante. Recuerdo al final de la licenciatura que llegaba yo a la UAM, yo estudié la licenciatura en la UAM, en Azcapotzalco, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y me sentía maravillado de la biblioteca impresionante que teníamos ahí en la UAM. Pero ahora, pues las bibliotecas son virtuales. Ahora tengo archivos con 20,000 libros electrónicos, más todos los que llegan, ¿no? Ahora es diferente. Dice usted que lo adquiere leyendo y a través de interés personales, aspiraciones propias de cada persona. ¿Usted qué estudios tiene, doctor? Yo creo que el aprendizaje no deviene exactamente de la lectura. Yo creo que la lectura es la ventana por la cual te puedes asomar. Para mí, el aprendizaje tiene que ver con las experiencias. Si queremos que alguien aprenda, tenemos que hacer que tenga la experiencia, que vaya, que lo haga, que lo ejecute, que se encuentre inmerso en el medio, que tenga problemas reales y los resuelva, que tenga desafíos reales y que los resuelva, y que viaje, que escriba, que trabaje, que compre, que viaje, que vaya, que suba. No es lo mismo que una persona vea un avión en una película y cómo se suben al avión y cómo se viaja, y no es lo mismo que llevemos a esta persona que sepa cómo documentar el equipaje, cómo entrar, cómo llegar a los aparatos de seguridad, cómo caminar, cómo buscar el andén, cómo llegar para registrar su visa o su pasaporte, cómo entrar en el avión, cómo hacer el viaje. Y no es lo mismo verlo en un medio o leerlo que hacerlo, ¿no? Aquí me recuerdo a Pierre Bourdieu en aquel concepto que desarrolla que se llama capital cultural, y que debemos de tener algo más que capital económico, y este es capital cultural que va lleno de las vivencias, ¿no? Leer, por cierto, es una experiencia, es toda una experiencia. Recuerdo que yo descubrí en realidad cuando iba en 4º año de primaria, como que entré a 4º de primaria y en una de estas clases como que había sido ciego toda mi vida, y de repente abrí los ojos y de repente volteé un día y vi la luz, vi a mis compañeros, vi a la maestra, vi todo lo que había alrededor,
y como si ese hubiese sido uno de los primeros días de la etapa de mi vida en cuanto a este tema que estamos hablando de aprender. Ese día me di cuenta que podía aprender cualquier cosa y que lo podía aprender fácilmente. De ese día hacia atrás ni siquiera me recuerdo, ni siquiera existe en mi memoria. Y llegué a quinto de primaria, a sexto, y recuerdo que mi profesor de quinto, que se llama Rodolfo Hernández Leiva, o se llamaba, no lo sé, espero que viva aún, fue mi maestro en quinto y sexto, y hizo dos cosas que fueron muy importantes en mi vida. Número uno, dijo: todos los viernes les voy a leer 2 horas la Ilíada. Y además todos ustedes van a traer un libro, todos los niños van a traer un libro y cada semana lo van a leer y lo van a intercambiar. Me toca el sexto y dice: ahora vamos a leer la Odisea todos los viernes y cambiamos los libros. Y recuerdo los libros, lo importante que fueron para mí. Salir de sexto y haber leído esa cantidad de libros y haber conocido a este hombre tan importante, tan fuerte intelectualmente, que era un líder que nos podía guiar, Rodolfo Hernández Leiva. Nunca se me va a olvidar su nombre, y yo creo que nunca olvidamos los nombres de los maestros que nos han dado clase, hasta con nombre y apellido, en la secundaria, y hasta apodo, porque pues ya la secundaria es otra cosa, pero me parece que han sido relevantes, ¿no? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué estudios especializados ha cursado? ¿Qué quiere compartir con nosotros? Para mí esto fue muy difícil. Mi madre no terminó la primaria y mi papá tampoco, y mis tíos pues tampoco, y de toda mi familia, de que tenía el apellido García, yo fui el primero que terminó la primaria y la secundaria y la preparatoria y la universidad. Y entonces cuando tú eres la cima de la pirámide, no tienes con quién ir a consultar, y esto es un referente que da en déficit, porque no te pueden guiar si hay bachilleres, CCH, preparatoria, vocacional o la escuela normal. No, tu familia te dice échale ganas, pero ese échale ganas es muy abstracto. Échale ganas ¿a qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabes que hay inscripciones, no sabes que hay fila para hacer el examen, no sabes a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, y no hay nadie que te oriente. Me parece que esa fue una de las grandes limitaciones. Hacíamos clubes de lectura cuando en la colonia, ya de adolescente viví en el Rosario, en Azcapotzalco, y allí hicimos clubes de lectura, y los clubes de lectura hacían que viéramos a Marx, Engels, a Weber, y yo tenía 12, 13 años y no sabíamos ni lo que estábamos leyendo ni cómo lo estábamos haciendo, pero íbamos a ferias de libro que se hacían en el Palacio de Minería, pero no teníamos dinero para comprar los libros, sino que juntábamos un poco, y afuera de la feria del libro, en el Palacio de Minería, había puestecitos de libros usados, y ahí era donde los comprábamos. Y recuerdo que para nosotros era todo un evento, ¿no? Comprábamos el periódico los domingos, el 1+1, después se cerró el 1+1 y se convirtió en la jornada, y compramos la jornada, ¿no? Entonces, al menos la lectura para mí siempre fue importante, siempre. Creo yo que nos convertimos en estudiosos. Hace unos años le dije a mi esposa que íbamos a reunirnos con algunos de los amigos que pues habíamos crecido juntos desde adolescentes, y me dijo: ¡ay! ¿Cómo los vas a ver si ya me imagino son marihuanos o borrachos? Y no, todo el grupo con el que nos reuníamos, todos terminamos la universidad, todos, unos ingenieros, otros químicos, otros abogados, otros médicos, de todo, pero al menos el grupo, aunque era una colonia marginada, pues parece como si hubiésemos sido imanes, y todos nos juntamos y todos salimos, ¿no? Así, parece que voy reservando al último qué he estudiado y cómo lo he estudiado, ¿no? Como si fuese como si me negara la respuesta o lo dejáramos para el último, ¿no? Así, debo decir que yo estudié la secundaria en Azcapotzalco, en Escuela 54, República de Bolivia. Después estudié la normal para maestros, y después hice mi examen a la UAM en Azcapotzalco. Recuerdo que al mismo tiempo hice mi examen para estudiar psicología en la UNAM y el examen en la UAM para estudiar derecho, pero me quedé en las dos, entonces había que decidir a cuál me iba a quedar. Estudié en la UAM porque quedaba muy cerca de mi casa. Saliendo de la Autónoma Metropolitana, decidí hacer un posgrado
en política criminal en la FES en Acatlán. Después hice un doctorado, posteriormente hice otra maestría en pedagogía y un doctorado en educación para acompañar el doctorado en derecho que tenía. Posteriormente estudié criminología, criminalística y en cuanto al nuevo sistema procesal penal acusatorio, y pues al final auspiciados por el tribunal de aquí de la Ciudad de México, el Poder Judicial y la Universidad de Barcelona, pues estudiamos un máster internacional en cuanto a los mecanismos alternos de solución de conflictos, para terminar haciendo una tesis y un examen de grado al respecto. Para mí ha sido un recorrido y no creo haber terminado. A mí me parece que debemos de mantenernos en el camino del aprendizaje y de la realización y de la toma de conciencia en una jornada larga hasta el fin de nuestros días. Esta es una jornada que no termina. Platicar con usted, doctor García Ramírez, siempre es darnos luz al entendimiento. ¿Qué consejo le daría a todo joven que tendrá la oportunidad de ver este video, doctor? Que aunque las personas, el medio y la situación parezca que es imposible, tratemos de encontrar, y siempre va a haber una salida. Aunque caminemos en un pasillo que parece que no tiene puerta ni salida alguna, esto no es cierto. Siempre hay una opción. Doctor, finalmente el tiempo es muy corto y pues quiero aprovechar este espacio porque es una oportunidad única la que tengo en este momento de poder estar en contacto con usted. ¿Qué obras ha escrito, doctor? Mencionaba usted, ¿tiene algunas obras? ¿Qué obras tiene usted? Esta de control social, pues tenemos más de 70,000 volúmenes impresos. Tenemos esta de Escuela, Poder y Currículum, es el resultado de mi tesis de doctorado en educación. Tenemos algunas revistas que son antologizadas como Teoría y Praxis Social, Metodología de la Investigación, y pues yo creo que rondaremos los 100,000 volúmenes que hemos impreso y distribuido en este país y en el extranjero. Particularmente esta obra es ya conocida para todos los estudiantes de doctorado que hemos realizado trabajos de investigación. Esta obra la recomiendo ampliamente quienes estudiamos los doctorados. Hemos entrado contenido y el doctor García Ramírez nos lleva de la mano en todo el programa de investigación, y la cual recomiendo ampliamente, y la podemos localizar en Editorial CCHUC y sobre todo en este honorable centro de estudios. Para despedirnos, doctor, por favor, el espacio, un mensaje de despedida, por favor. Ahora, además de las universidades públicas, existen muchas universidades privadas. Existe un sinnúmero de opciones para que cualquier persona que tenga el deseo pueda terminar sus estudios, realizarlos en derecho, antropología, sociología, ingeniería, medicina, sin importar la disciplina. Es simplemente que en su corazón nazca ese deseo de saber, entender y de realizarse como profesionista. Ahora hay muchas opciones y pues tenemos un abanico abierto para todos, para todas y todos. Para localizar al doctor García Ramírez encontraremos los datos en la descripción del video. Me despido de ustedes, su servidor Juan Gabriel Canzoya, hasta el siguiente video. Me despido también y agradezco al doctor Cárdenas por esta entrevista, y un saludo a todas y a todos que nos están viendo. Gracias.